Dios les bendiga. En este momento quisiera hablarles, este es su hermano Pastor Ronald Vélez, quisiera hablarles del llamado. ¿Cómo es el llamado del Señor? Eh, el llamado del Señor, el primer llamado que tenemos es el de la salvación. Dios llama a todo el mundo para salvación. Dice, a los que predestinó llamó. Dice Romanos capítulo 8, 28. Dice, los que llamó, a los que predestinó, llamó, y al que llamó, escogió. Dios nos llama para la salvación. Y ese es el primer paso. Porque una persona que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y no acepta la doctrina de Jesucristo, pues, ¿cómo puede desempeñar un trabajo? O sea, si usted no es contratado en una compañía, ¿cómo puede trabajar por una compañía? Para estar en la compañía del Señor, hay que aceptar a Jesucristo como su Salvador, es el primer requisito, y creer en la doctrina, no en Jesucristo solamente, en lo que Él enseñaba, seguir su doctrina completa. O sea, si usted entra en una compañía, usted tiene que aceptar el contrato completo, ¿verdad? Si usted no acepta las reglas de una compañía, pues la compañía tiene que no aceptarlo para trabajar, prescindir de su servicio, como dicen palabras grandes. Pero en el Señor, todos los que hemos venido al Señor, tenemos un trabajo, tenemos un llamado a predicar. Cuando en Mateo capítulo 28, cuando Cristo antes de descender del cielo, le dijo a los que estaban allí reunidos, los apóstoles y el grupo de seguidores, de discípulos, de cristianos, y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, esto no es cuestión de licencias, de diplomas, de placas, esto es cuestión de que todo aquel que ya está en la iglesia de Jesucristo, que aceptó a Jesucristo como su Salvador, ya está Dios enviándolo, entregándole la responsabilidad de predicar. Pero según vamos creciendo en el Señor y madurando, vamos adquiriendo experiencia, Dios nos va envolviendo en un desempeño, vamos a decir, pues más amplio, más profundo. Pero dice en la palabra, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, habla de los dones, pero habla también de los ministerios. Y dice que Dios llamó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros maestros, a otros evangelistas. Pero ¿quién revela el llamado a cada persona? El llamado lo revela Dios. Cuando yo empecé en la iglesia pentecostal MI en mi barrio Vietnam, antes de empezar en esa iglesia, empecé en una iglesia, a asistir en una iglesia del Velo. Y en esa iglesia habían gente de Dios. En todas las congregaciones gente de Dios. Hay veces que le tiramos a ciertos concilios, ciertos grupos, y la iglesia de Dios es una. Cristo murió por una iglesia, no por una denominación. Y allí Dios me habló por un hombre ciego. Antes de estar completamente sirviendo al Señor, iba a unos cultos. Y me habló por un anciano de Llorén Torres, caserío Llorén Torres en Puerto Rico. Y decía, este joven va a ser pastor. Y otro día volví allí con mi caja de cigarrillos, mis medias. Y salía de allí para un bar, porque no estaba bien convertido todavía, pero ya Dios me estaba tocando, sentía las corrientes de Dios cuando oía la palabra de Dios, Dios me estaba llamando, sentía la presencia. Y yo decía, wow, esto es verdad, por esa presencia que sentía, esas corrientes que sentía cuando predicaban, decían, tú estás sintiendo unas corrientes, eso es que Dios te está llamando. Y este anciano cuando fui allá me dijo, tú vas a ser pastor. Otro día volví y el ciego, sin reconocerme, ¿quién es este? Este es Ronald, le dice un hermano. Y cuando termina el culto volví y dice, este muchacho que estaba hablando, este va a ser pastor. Pero yo creo que el llamado, nosotros creemos que porque Dios nos ha revelado un llamado, sí, tenemos que reunirnos en la congregación, tenemos que crecer en el conocimiento, tenemos que crecer a través de los ministerios de otros, porque por eso dice que en la iglesia hay pastores, evangelistas, pero es para que entre todos edifiquen el cuerpo de Cristo y levanten más ministerios, no que levanten gente que dependan del ministerio de ellos. Si la gente tiene que de por vida depender de su ministerio, usted fracasó en su ministerio. El ministerio es seguir levantando gente
que sigan hacia adelante. Pablo levantaba ministerio, envió a Bernabé a un lugar, envió a Marco a otro lugar, envió a Timoteo a otro lugar, no retenía a la gente para él. Pablo no buscaba seguidores, Pablo buscaba discípulos que él discipulaba y los enviaba después de cierto tiempo a seguir haciendo un trabajo y cubriendo necesidades en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Pero mi error fue cuando Dios me habló. Muchas veces venían a la iglesia profetas y decían, este joven va a ser pastor. ¿Por qué no llegué a ser pastor en aquel momento? Porque vino un tiempo de confusión en mi vida en que el enemigo, sabiendo lo que Dios tenía para conmigo, se levantó. Y lamentablemente por personas de la iglesia y aún por líderes. Porque Dios, habiéndome hablado algo, me pasó como el joven profeta, que Dios le habló, lo mandó a hacer un trabajo y vino el profeta viejo y lo engañó. Y entonces, ¿qué pasó? Que en el camino el león lo mató. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho un llamado directo y él creyó más al profeta viejo que a lo que Dios le había dicho directamente. Y empecé a esperar en un concilio, empecé a esperar en un pastor que nunca vio no tuvo la visión de ver mi llamado y no me impulsaron hacia el llamado de Dios. No supieron detectar. Y a veces te tiene que tener cuidado, porque después, muchos años después, Dios me dijo, te di un trabajo, pero miraste más la voz de los hombres que la mía. Si Dios le dio una palabra, Dios no puede cambiar su palabra. Si de ella por muchos profetas, Dios me había dicho que iba a ser pastor. Vino un tiempo de decadencia espiritual por causa de la confusión que crearon gente en mí. Pero llegó un momento que llegué a New Jersey confundido y Dios me levantó un varón, Raúl Vélez, el que cuando entré a la iglesia enfermó de los nervios porque la iglesia me confundió tanta gente que decían cosas. Recibí más lo que la gente decía. Iba a las reuniones del concilio y veía como que no había apoyo, como que no, tienes que subir escalones, tienes que hacer, ellos te ponen unos requisitos de hombre que no son tanto de Dios, son reglas de concilio. Y te ofrecen las reglas del concilio y esperando. Y hubieron personas que me decían, ¿por qué no abres una obra en tal lugar? ¿Por qué no abres? Pero no, porque estoy esperando que el concilio, no, porque estoy esperando las credenciales. Si tú estás esperando credenciales, no esperes credenciales, tú tienes un llamado, olvídate de las credenciales, olvídate del concilio con todo respeto. Pero si el concilio no reconoce tu labor y tú sabes que Dios te ha hablado de un llamado y un ministerio, olvídate de los ministerios que estén alrededor tuyo que digan que tu llamado no es de Dios. Porque si tú miras ahí, dice Pablo le dice aquí que cuando Dios lo llamó, los mismos de la iglesia no reconocían su llamado. Y dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo, Dios no permitió que se encontrara con los apóstoles para que los apóstoles no dijeran que tuvieron parte en el llamado de él. El llamado de Pablo fue directo. Dios sabía que si lo permitía que llegara donde la iglesia, muchos iban a poner obstáculos porque ellos todavía estaban prejuiciosos en muchas cosas. Y Pablo venía con un evangelio a los gentiles, cuando ellos predicaban un evangelio a los judíos. Y como esto era una nueva revelación que ellos no entendían, porque estuvo siempre en la palabra, pero ellos nunca la entendieron por los prejuicios. Hay veces que en la iglesia hay prejuicios. Y miramos físicamente a un hermano, lo miramos con los ojos materiales. Y porque el pastor sea el pastor o el concilio, no quiere decir que lo ve todo, hermano. Son seres humanos que fallan y que hay veces que no ven cosas porque hay prejuicios, conceptos, ideas que tienen del llamado, que limitan. Entonces Pablo dice que al último fue donde Pedro. Pero estuvieron de acuerdo de que el llamado de Pablo era de Dios y le permitieron seguir. Pero después en el camino usted busca 1 Corintios capítulo 4. Pablo habla de gente que decían que el llamado de él no era de Dios. Y por eso él decía, vosotros estáis sentados en sillas de gloria, mas yo estoy siendo vituperado, dice, porque el verdadero apostolado es ser perseguido, ser vituperado, ser maltratado. Usted busca en 1 Corintios capítulo 4 todo lo que Pablo habla de lo que es un verdadero llamado de Dios, de obstáculos, de tropiezos, de gente en contra suya, de gente... Porque el enemigo va a buscar la manera de que usted no lleve a cabo el llamado. Ok, usted está en un concilio, amén, siga las reglas del concilio, pero si usted ve que es un obstáculo, que no reconocen su llamado, siga adelante y siga la voz de Dios.
Si usted ve que no le dan el credencial, usted no necesita credenciales. Usted lo que necesita es la aprobación de Dios. Pablo dijo, si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Pablo reconocía que su llamado se lo había dado directamente al Señor, y al reconocer que Dios le había dado un llamado, como me pasó a mí, Dios me habló muchas veces por profeta desde el principio, a los 17 años, que tenía un llamado. Pero yo empecé a esperar la señal de los hombres. Señor, revélale a ellos que tú me has llamado. Muéstrale. ¿Y sabe por qué a veces Dios no lo muestra? Porque Dios dice, si no me crees a mí, le vas a creer más a los hombres que te lo digan, cuando yo te lo he dicho ya. Y Dios en el principio me habló muchas veces. No cometas el error que yo cometí. Y llegué a los 45 años, que fue que empecé a pastorear. Y aún con todo y eso se levantaron los ministerios aquí en Homestead a decir que yo no tenía llamado de Dios. Pero a Pablo le pasó lo mismo. A José los hermanos no reconocían su llamado. A Moisés, el pueblo de Israel, se le fue en contra y no reconocían su llamado. Y era Moisés. Cuando hay un llamado de Dios, no siempre va a ser reconocido. Va a ser vituperado, va a ser perseguido. Va a ser rechazado. Le van a cerrar puertas. Pero usted tiene que decidir si va a seguir la voz de Dios. No busque los aplausos, no busque los reconocimientos. Hay veces que hacemos videos, predicaciones, y estamos esperando los likes, estamos esperando los aplausos, estamos esperando a ver cuántos lo apoyan. No, yo lo que quiero es que hay gente que en necesidad, que están sentados porque están esperando un concilio igual que lo yo hice, porque están esperando en que los ministros alrededor de ellos le digan que son aprobados por Dios. Mire, nosotros no necesitamos un púlpito. Nosotros necesitamos, mire, John Wesley cuando empezó el ministerio no era reconocido en Inglaterra en aquellos años. Busqué la historia de John Wesley. Y él se tiró a las calles y dijo, mi púlpito es la calle, mi sinagoga es el mundo. Y se dedicó a predicarle a los que estaban desamparados en la calle, a las prostitutas, a los ladrones. Y formó un grupo en la calle. Como los apóstoles. Las iglesias, ¿dónde se reunían la iglesia de Jesucristo? Cuando el tiempo de los apóstoles, en las casas. Donde hayan 2 o 3 en mi nombre, estoy yo. Y John Wesley, su concilio, su movimiento no lo apoyó, pero si yo hubiera dependido de su movimiento, no hubiera llegado a ser el hombre John Wesley, que hoy en día se habla de él como el gran hombre de Dios, John Wesley. Pero que él decidió seguir la revelación que Dios le dio. Iba donde sus líderes le decían, no, si Dios va a traer un avivamiento, él se encargará a su debido tiempo de traerlo. Y John Wesley sintió, no, seguir adelante, y siguió. Y llegó a ser el gran hombre de Dios, que dice que la criminalidad, los bares, los prostíbulos en aquel tiempo del ministerio John Wesley, que se trepaba a los púlpitos cuando le daban la oportunidad, y cuando predicaba la gente venía corriendo, cuando en las calles predicaba, mire, si nos dan un púlpito, amén, si nos abren oportunidad en la iglesia, amén, en los templos, por la iglesia somos nosotros. Pero acuérdense, dice, ir por todo el mundo. Cristo no dijo ir por todos los púlpitos, ni por todos los edificios. Digo, ir por todo el mundo. Nuestro púlpito mayor debe ser la calle. Levante a ministerio en la calle. Yo miro a Brian Caro, porque se dispuso a salir a la calle con obstáculos, con ataques, con comentarios de la gente negativos, y se dispuso y lo pongo como un ejemplo. Y yo admiro el ministerio de Brian Caro, porque estuvo dispuesto a salir por encima de los obstáculos y usó como púlpito la calle. Dios nos ha llamado. Hay veces que estamos esperando en un púlpito. Hay veces que estamos esperando un grupo que nos siga. Mire, párese solo y empiece. Que usted empieza solo, pero su acompañante principal es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La presencia de Jesucristo, que es lo más importante que debemos tener en nuestro ministerio. Y saber que el que nos está llamando es Dios. No importa lo que la gente diga. Dígale, Señor, yo te creo a ti, no a los hombres. Y cuando usted le crea más a Dios que a los hombres, cuando usted no busque credenciales, cuando usted no necesita la aprobación de un concilio, porque la Biblia no habla de aprobación de concilio, la aprobación de Dios, y Dios se encargará, mientras usted predica el Evangelio, mientras usted predica la sana doctrina, mientras usted quiera salvar las almas y no buscar fama ni reconocimiento, la gloria va a ser de Dios y Dios lo va a respaldar. Que el Señor los bendiga. Amado Dios, bendice las vidas y los ministerios que están estancados y que se liberen. Que no sigan llamados de hombres, sino el llamado tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.